En tan solo 12 minutos, un buzo nadó de arriba abajo varias veces dentro de una cueva estrecha. Seguramente se había perdido. Después, se sentó a unos 60 metros de profundidad en la cueva. Permaneció allí sentado por más de 20 horas. Cuando el equipo de rescate lo encontró, ya no presentaba signos vitales. Y esto es lo que relataremos hoy. El trágico incidente de buceo en la cueva de Wuming, Guangxi. Dicha cueva se ubica en el pueblo de Xianghu, distrito de Wuming, ciudad de Nanning. Debido a la erosión constante del agua sobre la roca caliza subterránea, se formaron numerosos humedales y ríos subterráneos. El agua subterránea se acumuló continuamente, creando la fosa natural donde ocurrió este accidente. La fosa parece serena e inofensiva, pero el terreno subacuático es intrincado y complejo. Es el típico caso de aguas tranquilas, peligros profundos. Un cenote de río subterráneo kárstico sumamente peligroso. La profundidad máxima en aguas abiertas de esta fosa es de solo 5 metros, pero en los bordes de la misma existe un pasaje que conecta con cuevas subterráneas. Además, esta fosa es un cuerpo de agua natural no explorado, sin ninguna medida de seguridad instalada, ni señales de advertencia en los alrededores. Cerca de las 11 de la mañana del 1 de mayo de 2020, el señor Zhang, proveniente de Guigang, Guangxi, llegó a esta fosa con un club de buceo de Nanning. Para esta actividad de buceo, se reunieron más de 10 entusiastas del deporte. Tras preparar sus equipos, se sumergieron uno tras otro. Al principio, todos se concentraron en un espacio a unos 12 metros de profundidad, debido a la gran cantidad de personas, sumado al lodo acumulado por años dentro de la cueva. La visibilidad bajo el agua disminuyó drásticamente en poco tiempo. Quizás el señor Zhang sintió que no era suficiente aventura, o tal vez por no poder ver bien. Comenzó a nadar solo hacia las profundidades de la cueva. Al llegar a los 30 metros de profundidad, el pasaje se bifurcó nuevamente. El pasaje izquierdo tenía unos 1.5 metros de ancho. A 40 metros, no había acumulación evidente de escombros, sin obstrucciones de rocas sueltas. Era transitable de manera normal. El pasaje derecho tenía menos de 0.5 metros de ancho. Sus paredes estaban llenas de grava y rocas afiladas, con una clara acumulación de lodo. Tras una breve pausa, el señor Zhang eligió el pasaje izquierdo para seguir descendiendo. Al descender hasta los 40 metros, llegó a una pequeña plataforma. Se detuvo allí por unos 2 minutos. Tras regular su respiración, notó que nadie lo seguía, por lo que decidió dar media vuelta y regresar. Cuando volvió al espacio de los 12 metros, los demás buzos ya no estaban allí. Probablemente ya habían comenzado a salir a la superficie. El señor Zhang volvió a dar media vuelta y nadó de nuevo hacia lo profundo de la cueva. Al mismo tiempo, los otros buzos salían del agua uno a uno. Al pasar lista, se dieron cuenta de que faltaba una persona. Esa persona era el señor Zhang. Todos comenzaron a gritar su nombre desde la orilla de inmediato. Al ver que sus pertenencias seguían en la orilla, confirmaron que el señor Zhang seguía bajo el agua. Dos instructores de buceo se apresuraron a entrar de nuevo para buscarlo. Sin embargo, buscaron hasta los 36 metros de profundidad, sin encontrar rastro alguno del señor Zhang. Sin más opciones, no tuvieron más remedio que salir a la superficie y llamar a la policía. A las 5:05 p.m., el equipo de rescate de la Cruz Roja de Nanning llegó al lugar. Wei Min fue el encargado de coordinar y dirigir esta operación de búsqueda. Él es un buzo técnico muy activo en la región de Guangxi e instructor experto en sonar de rescate. Wei Min y otro miembro del equipo de rescate en cuevas fueron los primeros en sumergirse. Se enfocaron en inspeccionar cada pasaje y bifurcación. Al descender a los 8 metros de profundidad, ambos exploraron primero la cueva horizontal, ubicada en la entrada del lado izquierdo. Existía la posibilidad de que hubiera una bolsa de aire en esa zona. Si el señor Zhang estaba allí, aún podría estar con vida. Tras ingresar, descubrieron que no había ninguna bolsa de aire dentro de la cueva. Además, el fondo estaba completamente cubierto de lodo. Para ese momento, ya habían consumido parte de su reserva de gas, y la visibilidad bajo el agua era prácticamente nula. Para garantizar su propia seguridad, los dos decidieron no seguir descendiendo, y regresaron lentamente a la orilla. Informaron sobre la situación de la exploración al comando de rescate. En ese instante, Wei Bo, otro experto de alto nivel, llegó a la escena. El comando de rescate elaboró un plan de búsqueda detallado, organizando las inmersiones por turnos. La prioridad era el pasaje del lado izquierdo, avanzando gradualmente desde lo más playo hacia lo más profundo. A las 9:30 de la noche, comenzó oficialmente la primera ronda de búsqueda. Wei Bo y Shen Yeong se sumergieron como pareja. Ambos llevaban tanques dobles en la espalda, lámparas de buceo de alta potencia y computadoras de buceo. Siguieron el plan previsto, avanzando paso a paso por el pasaje izquierdo. Durante el descenso, controlaron su velocidad de nado, para evitar agitar el lodo y los sedimentos en suspensión. En ese punto, la visibilidad era de unos 5 metros. Tras nadar hasta una pequeña plataforma a 44 metros de profundidad, detuvieron el descenso. Realizaron una búsqueda exhaustiva alrededor de la plataforma, revisando meticulosamente cada grieta en las rocas y la superficie de los sedimentos. No hallaron rastro del señor Zhang
ni señales de equipo de buceo. La presión de los tanques ya había bajado a 80 bares. Según las normas de seguridad, debían reservar suficiente gas para la descompresión y el regreso. Tras consultarlo, decidieron volver primero a la superficie. Debido al riesgo extremo de buscar de noche, las labores de rescate se suspendieron temporalmente. Al mediodía del día siguiente, Weibo y Zheng Yehong continuaron con la búsqueda bajo el agua siguiendo el plan ajustado. Ambos descendieron rápidamente hasta los 40 metros. Como el pasaje inferior era demasiado estrecho, no era seguro que dos personas bajaran al mismo tiempo. Por motivos de seguridad, Weibo decidió seguir bajando solo, mientras que Zheng Yehong se quedó a los 40 metros para brindar apoyo de reserva. Cuando Weibo iluminó hacia abajo desde los 51 metros, de repente notó lo que parecía ser un destello metálico en el agua. De inmediato se puso en alerta máxima y se acercó lentamente para investigar. Finalmente, a unos 55 metros, localizó a la víctima, el señor Zhang. El señor Zhang estaba en posición sentada, atrapado en una pendiente. El tanque en su espalda estaba firmemente atorado en una grieta profunda. Su rostro no presentaba traumas visibles y su equipo de buceo recreativo estaba intacto. No hay señales evidentes de forcejeo. Tras la inspección inicial de la computadora de buceo, no presenta signos vitales. Se confirma que ha fallecido. Bajo la premisa de garantizar la propia seguridad, se decidió usar un cuchillo de buceo para cortar las correas del tanque, separando el tanque del cuerpo. Después, Weibo comenzó a tirar del cuerpo lentamente hacia aguas arriba. Durante el proceso de ascenso, el peso del cuerpo aumentó debido a la acumulación de agua en los pulmones, lo que, sumado al equipo, generó una enorme flotabilidad negativa. La dificultad para subirlo era extrema. Al regresar a los 40 metros de profundidad, Weibo y Zheng Yehong intercambiaron posiciones. Weibo continuó arriba, encargándose de tirar del cuerpo, mientras Zheng Yehong sujetaba las piernas desde abajo, encargándose de empujarlo. Al mismo tiempo, lidiaban con los enredos de la cuerda durante el ascenso. Para ambos, el ascenso fue sumamente difícil. En las etapas donde era necesario hacer paradas de descompresión, prácticamente se quedaban inmóviles abrazando el cuerpo. En ese momento, la visibilidad bajo el agua seguía siendo muy baja. A 40 metros, la visibilidad seguía siendo nula, y el pasaje era estrecho. Esto causó que el tiempo de ascenso fuera más largo de lo previsto. El tiempo de descompresión también aumentó proporcionalmente. Después de aproximadamente 1 hora y media, finalmente llegaron a aguas abiertas a las 3:34 p.m. Wei Ming y Teng Hai, que estaban en la orilla, siguieron el plan original y se sumergieron para recibirlos. A unos 9 metros bajo el agua, el equipo coordinó sus esfuerzos. Tras asegurar temporalmente el cuerpo de la víctima en una plataforma submarina, emergieron uno tras otro a la superficie. Esperaron a que las autoridades correspondientes terminaran la coordinación para finalmente sacar el cuerpo del agua. Con esto, la operación de búsqueda y rescate, que duró más de un día, concluyó formalmente. Después de los hechos, fue a través de los datos de la computadora de buceo del señor Zhang que se aclararon sus últimos momentos bajo el agua. Tras entrar al agua, el señor Zhang descendió a 37.9 metros en solo 4 minutos. Luego, en 2 minutos, regresó rápidamente a los 12 metros. Acto seguido, volvió a descender a 27 metros en otros 2 minutos. Después, ascendió nuevamente hacia los 12 metros. Poco después, realizó otra inmersión. Así, durante los siguientes 12 minutos, el señor Zhang estuvo ascendiendo y descendiendo repetidamente dentro de la cueva. Varios indicios sugieren que obviamente ya se había perdido en la cueva. Es muy probable que durante su primer o segundo regreso al área de los 12 metros, los otros buzos ya se hubieran retirado. Sumado a la pésima visibilidad en la cueva, el señor Zhang pensó erróneamente que estaba en el lugar equivocado. No tuvo más remedio que subir y bajar constantemente, buscando desesperadamente la salida. Justo a los 27 minutos de haber entrado al agua, el aire del tanque se agotó por completo. Al perder la flotabilidad, comenzó a caer gradualmente por un pasaje estrecho a 45 metros de profundidad, terminando a una profundidad de 58.4 metros. Quedó atrapado en una grieta de la pared rocosa, sin poder liberarse. Lamentablemente, falleció. Bien, esto es todo por el episodio de hoy. Soy Incidente Sinio. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.